Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde ustedes me estén escuchando. Es de Francisco Ruiz otra vez, compartiendo con ustedes mi aprendizaje acerca de la filosofía. En mi serie pasada hablé de la filosofía de Spinoza, porque es una filosofía que está de moda en este momento. Y quería saber de qué se trataba. Me di cuenta que Spinoza había basado muchas de sus ideas en las ideas griegas de una corriente filosófica llamada estoico. Decidir tomar a Spinoza como un punto de partida para atrás, y hoy vamos a saltar a la griega antigua. Vamos a saltar como 400 años antes de Cristo. Y vamos a hablar primero, antes que yo hable acerca de los estoicos o conversemos acerca de los estoicos, vamos a hablar de otra corriente filosófica que influenció el pensamiento de los estoicos. Estos se llamaban cínicos. Y es una palabra bastante interesante porque en inglés se usa la palabra cínico popularmente. La gente en inglés, en Estados Unidos, dice, por ejemplo, oh, no seas tan cínico, diciendo que no seas tan, que no rechaces tan fácilmente lo que los demás dicen y que no creas que los demás tienen siempre una agenda escondida en lo que dicen. Esa es una noción popular en inglés. No creo que existe en español. Pero los cínicos fue un grupo de filósofos griegos que influenciaron a los estoicos. Estamos entrando aquí en una etapa de la filosofía cuando se consideraba la filosofía ser un modo de vida y no una explicación. Estoy hablando de los griegos, 400 años antes de la venida de Cristo, más o menos. No era una explicación, comenzaba a ser la filosofía, no una explicación teórica de lo que es el mundo. El hombre, no la mujer, misma pasa a ser el tema de la filosofía. Entonces aquí, en estos momentos, estamos hablando después de los grandes monumentales filósofos como Aristóteles, Sócrates, Platón y Aristóteles, aunque sus escuelas todavía estaban vigentes en Atenas. Entonces aquí la pregunta no es cómo encontrar la verdad a través de discursos y razonamientos, sino que la filosofía en esta época, después de la muerte de Aristóteles, se preocupa de cómo llegar a la felicidad. Siempre desarrollando, por supuesto, unas propuestas, unos postulados lógicos y usando el razonamiento, obviamente. Aquí en este momento la filosofía se modifica para que sea más apta para las masas, no solamente para los que quieren estudiar filosofía. Se modifica para que sea más apta para que el pueblo, como yo, lo pueda entender. Entonces, no hablamos aquí no hablamos ya de cómo llegar a la verdad, al saber. Aquí hablamos de cómo llegar a la felicidad. Sócrates ya había hablado de esta parte moral de la filosofía, y con los cínicos, principalmente con los estoicos, después veremos, esa parte de la filosofía que se llama la ética se desarrolla mucho más. Ahora, hablando de los cínicos, el fundador de los cínicos, de la escuela cínica, es un tal llamado Antístenes, que era un discípulo de Sócrates. Pero el más conocido de todos los cínicos es el sucesor de Antístenes, que se llama Diógenes. Y este Diógenes es citado muchas veces popularmente en las escuelas aquí en Boston, en las universidades. Diógenes es famoso, en otras palabras. Diógenes es famoso.
Era un vagabundo, extravagante, que vivía dentro de una especie de barril, supuestamente, porque todo lo que tenemos de Diógenes son leyendas que pudieron haber sido verdad, pero que fueron citadas posteriormente por otros escritores. Y citan que Diógenes vivía en una especie de barril o una especie de tinaja en Atenas. Y por las barrabasadas que hacía, todo el mundo lo conocía. Y él hacía barrabasadas teniendo un propósito. Y el propósito de Diógenes era protestar contra el sistema social de su época, abrazando una que en este momento llamaríamos una contracultura. Su mentor, Antístenes, como dije, también vivía en yo creo que él vivía en una tina de baño. Ahí vivía. La idea de Diógenes, de Antístenes, la idea de los cínicos, era de que necesitamos alejarnos de la sociedad organizada, alejarnos de las instituciones de la sociedad. Entonces, para ser feliz, uno tiene que suprimir sus necesidades diarias. Porque la idea es que el individuo tiene que ser autosuficiente. Esa es la idea de los cínicos. Tiene que ser independiente. Entonces, solo queda como valor estimable la independencia, la falta de necesidades y la tranquilidad. Todos estos grupos filosóficos tienen su propio apodo. El apodo de Antístenes y de Diógenes era el perro. Lo que cune en griego quiere decir perro. De allí más o menos se deriva la palabra cínica. Otros grupos filosóficos tenían sus propios nombres. Los academistas eran los que estudiaban en la academia de Platón. Los que estudiaban en el liceo de Aristóteles se llamaban paripatéticos o peripatos, porque caminaban en los pasillos y corredores del edificio que ellos usaban hablando de filosofía. Entonces, peri, como perífero, peri, hacer rondas alrededor, y patos es caminar. Cuando discutían sus pensamientos. Los estoicos se llaman estoicos porque supuestamente, otra vez, cuando fundaron su pequeña escuela, ellos comenzaron a enseñar y algunos dicen que es a predicar, que parece una religión, desde un porche de una terraza. Y ese es un porche, eso es lo que se llama en griego stoico, el stoic, que una terraza, un porche pintado. Diógenes, hay muchas leyendas de Diógenes, como dije, y hay diferentes versiones de sus barrabasadas, de su conducta contra una conducta más o menos radical, revolucionaria, contra cultura. Cuentan que en su afán de vivir al margen de la corrupción de Atenas, de la sociedad, y de no aceptar ninguna convención social, cuenta que caminaba y hacía sus necesidades como un perro. En otras palabras, defecaba en la calle. Algunos dicen que hasta se masturbaba en público. Y cuentan en Atenas también, cuentan que él caminaba como una candela o candilo, una lámpara. Y la gente le preguntaba, ¿y por qué andas caminando en Atenas en el día tan soleado que hace con una lámpara? Y él decía, como protesta, porque ando buscando a un hombre justo. No, por supuesto que nunca he encontrado a un hombre justo, diciendo todos ustedes son corruptos, esta sociedad es corrupta. También cuentan otra leyenda. Y todas estas leyendas se han hecho en grandes obras de pintura, estatuas y pinturas en los museos europeos, que Alejandro el Magno oyó, porque era contemporáneo de Diógenes, oyó que Diógenes, en ese tiempo Diógenes vivía en Corintio, creo, y oyó de Diógenes y fue a buscarlo, lo encontró allí sentado en la cuneta, en la acera, en el andén del pueblo, y le pregunta, Diógenes, ¿hay algo que yo pueda hacer por ti?
Y Diógenes nada más levantó la cara, cuenta, y dijo, por favor, muévete porque me estás tapando el sol. Es como mostrando, yo no sé, tú eres emperador, eso no vale nada. Tú eres corrupto. No, representas la verdad. No me tapes la luz de la verdad, metafóricamente hablando. Pues esta otra leyenda de Diógenes. Como les dije, Diógenes es el más famoso de todos. Como diciendo que la autoridad no dejaba ver la realidad, que la autoridad no deja ver la luz de las cosas. Esa era la actitud de los cínicos, una actitud en contra del estatus social, contra la autoridad, renunciar por todas partes lo convencional, hacerle burla a las costumbres de la ciudad, no de Atenas, de los ciudadanos. Pero todas esas leyendas han sido inmortalizadas, como dijo, en estatuas y pinturas, como he dicho. Entonces, el cínico no tiene patria y se considera ser un ciudadano del mundo. Es la primera vez que se menciona una palabra en la filosofía, el concepto de ser cosmopolitano. Los cínicos fueron los primeros que se consideraban que eran los ciudadanos del mundo, del cosmos, del universo. No pertenecían a ningún país, a ninguna ciudad. Esa es una parte. Ok, entonces ahora, para entender esto, yo me pregunté, ¿cuál es el valor de estos cínicos en esta historia, en esta conexión con los estoicos, en esta conexión con Spinoza, por ejemplo? Entonces, la importancia que encontré de estos cínicos es la parte que ellos atestaban que para tener tranquilidad había que regresar a la naturaleza. Después vamos a discutir, a hablar qué es lo que el concepto de naturaleza que tenían los griegos en aquel tiempo. Pero en este momento nos quedamos en el concepto así global de la naturaleza. Regresar, decían ellos, lo más importante es a eso que está dado por la naturaleza. Y ustedes se acuerdan que Spinoza hablaba mucho de la naturaleza y que se acomoda a nuestra naturaleza humana. En términos de las ideas, encontramos aquí que hay una tensión también entre lo que es la naturaleza y lo que son convenciones sociales. ¿Dónde encontraremos la felicidad? ¿Siguiendo las convenciones de la sociedad o quedarnos afuera de la sociedad? Entonces hay una tensión entre la física en lo que es la naturaleza y las leyes y costumbres y convenciones de la sociedad. Bueno, Aristóteles, antes de los cínicos, había también mencionado, no, tenía una parte de ética. Y también era una ética basada en la naturaleza. Uno tiene que actuar de acuerdo con la naturaleza. Pero los cínicos veían el pensamiento de Aristóteles un poco como corrupto. Aristóteles como siendo amigos de la aristocracia de Atenas, como acoplándose a las reglas y convenciones de la sociedad. Cuando él habla de la naturaleza, cuando él habla básicamente de las virtudes, Aristóteles tiene una lista de virtudes y, por ejemplo, él habla de las virtudes como el coraje, la magnificencia. Y los cínicos dicen, usted está hablando de algunas virtudes que parecen mejor acoplarse a la idea del héroe, a la idea que los pudientes de Atenas tienen del héroe. Y los cínicos no les pareció eso como virtudes propiamente hablando. Porque el cínico quiere cambiar y quiere regresar a un estilo de vida mucho más simple, a la naturaleza sin tanta fanfar, sin la complejidad de las estructuras sociales. No necesitamos, por ejemplo, voy a dar una lista de los cínicos, no necesitamos de lo que ellos creen, no necesitamos propiedad, no necesitamos contratos sociales,
¿no? Olvídense de matrimonios y contratos sociales entre personas. No necesitamos gobiernos, ¿no? Bastante anarquistas los cínicos. No necesitamos matrimonios, no necesitamos familias. Lo único que necesitamos es independencia total y autosuficiencia. Entonces, ellos proponían que encontrar la felicidad deberíamos de regresar a una existencia simple, ¿no? Para resumir, a una existencia natural, sin las trampas de la cultura, sin las trampas de las costumbres, sin las trampas de las convenciones sociales. Muchísimos años después había de existir otro filósofo allá en Suiza llamado Rousseau. Y Rousseau casi diría lo mismo. En francés se decía retournons à la nature. Regresemos a la naturaleza. Tal vez pensando que la sociedad corrompía al hombre. Entonces, aquí la pregunta de fondo es si los problemas que nosotros humanos tenemos en este mundo son el producto de nuestra cultura en la que vivimos o el producto de la naturaleza, incluyendo la naturaleza humana. Puede ser que, para citar a otro de los grandotes filósofos, a Platón también veía los problemas de la sociedad en la naturaleza humana. Hay problemas de sociedad porque en la naturaleza humana existen algunos problemas y nosotros creamos nuestras sociedades, de ahí vienen los problemas. Y nuestra naturaleza humana necesita ser controlada racionalmente por esas convenciones. Pero los cínicos consideran los problemas como problemas de la cultura, no de la naturaleza humana. Entonces necesitamos regresar a la naturaleza. Los cínicos quieren que la naturaleza nos salve de la corrupción de la sociedad. Platón y Aristóteles querían que la cultura, las convenciones sociales nos salvaran de nuestra naturaleza. Esas son las ideas, esas son las tensiones que vamos a estar manejando cuando hablemos de los estoicos también. Entonces, los cínicos proveyeron el punto moral de donde los estoicos comenzaron. La idea de independencia, la postura de no perturbarse por las inconveniencias de la vida. Lo que fue necesario para producir la filosofía estoica, entonces no fue solamente la ética de estos cínicos, sino también hubo otro filósofo muy importante que se llamaba Heráclito. Los estoicos tomaron también influencias de la metafísica, de la ontología, de lo que Heráclito creía que de qué estaba hecho el mundo y cómo llegó a existir. Y ese fue un pensador, Heráclito, con un pensamiento bastante doble, de un dualismo, de doble aspecto. Hay dos lados de la naturaleza, Heráclito dice, uno activo y el otro pasivo. Hay orden y hay cambio. Está la estructura dada por el logos, y es una palabra clave que vamos a seguir repitiendo después con mucha más explicación, que da unidad al mundo. El logos es eterno, universal y necesario. Y está el vapor, y también Heráclito habla de este vapor caliente, de este fuego que cambia las cosas constantemente. Los estoicos van a adoptar la cosmología de Heráclito, su metafísica. Vivimos en un mundo cambiante que pasa a través de diferentes ciclos de desintegración, de incineración, de conflagración, destrucción por uno de los elementos, el fuego, de donde es consumido por el fuego, todo es consumido por el fuego. Esta es la visión de Heráclito. El mundo es gradualmente reconstruido otra vez para ser destruido otra vez. Ese es el ciclo de la naturaleza, de este mundo, de este universo, por otra gran conflagración, otro gran incendio. Y lo que le da orden a este gran revolú de cosas, de estos ciclos, de este cambio cósmico, es un principio ordenador que Heráclito llama logos,
Como digo, esto lo vamos a ver mucho más después con un poquito más detalle. Entonces, los estoicos toman esta palabra para designar la razón mundial, las leyes de la naturaleza, la ley universal, la base del mundo. Algunas veces hasta el destino lo ponen en este logos. Entonces, los estoicos van a designar el término de logos como la ley de lo físico y de lo espiritual. Porque lo espiritual y lo físico son lo mismo, así como Spinoza, es lo que Spinoza copió de los estoicos. No hay división entre la mente y el cuerpo, es todo materia, es todo lo mismo. Todo es el monismo, todo es unido en un uno, bien panteísta. Aquí, bueno, vamos a hacer un atributo. Aquí vamos a llegar al final de este video, volumen número 2. Después vamos a ver un poco que la religión cristiana, a propósito, tomó este logos deliberadamente, tomando de los estoicos, para designar el misteriosa sustancia espiritual, para designar al Creador, para designar a Dios. El logos de los cristianos llega a ser designado como Cristo mismo, Cristo Jesús. En nuestro próximo video comenzaremos con las corrientes filosóficas de los estoicos propiamente hablando, que buscan paz y tranquilidad mental. Buenas noches. Este fue Francisco Ruiz. Hablaremos después en el volumen 3 acerca de la filosofía de los estoicos. Gracias.